Bendiga, amados hermanos. Un saludo desde acá de Nueva York, su hermano Octavio Díaz. Estamos ya listos y preparados para comenzar un nuevo estudio para compartirlo con ustedes, amados hermanos. Bendiciones a esas audiencias que fielmente están ahí presentes todos los fines de semana. Estamos trayendo un nuevo estudio y hoy vamos a compartir lo que Dios nos ha dado a ustedes, amados hermanos. Así que, sin más preámbulos, amados hermanos, vamos a hacer una oración a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Padre celestial, Padre Santo, te adoro, te alabo y te glorifico, Señor. Padre mío, Padre celestial, mira, Señor, esa audiencia que está ahí presente, bendícela, Señor, Padre. También te pido por toda esa audiencia que fielmente está ahí, Señor, todos los fines de semana, bendícelo. Y los que no están, Señor, también bendícelo, Padre. También te pido por mi familia, Padre celestial. Mira aquellos pastores, aquellos evangelistas, misioneros, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. También te pido por este mundo pecador, Padre. Ten misericordia de este mundo, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También te pido que pase un carbón encendido por mi labio, que me quite a mí, te ponga a través de tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, amados hermanos, su hermano Octavio Díaz, estamos ya al comienzo de un nuevo estudio. Así, amados hermanos, Dios me les bendiga. Bienvenido a un nuevo estudio. Bendito sea tu nombre, Jehová. Vamos a traer un nuevo video, amados hermanos, que Dios nos ha dado para compartir con ustedes, mis queridos hermanos y amigos que fielmente están ahí presentes. Hoy les vamos a presentar, amados hermanos, un estudio bíblico, como todas las semanas estamos trayendo, un estudio bíblico muy profundo, amados hermanos, que se encuentra en Segunda de Crónicas. Vaya tomando la cita para que después te verifique más luego. Segunda de Crónicas, capítulo 33, del versículo del 1 hasta el versículo 10, usted lea. También en Jeremías 19, 3, 36, también esa otra cita. Segunda de Reyes 21, 16 también. Y ahí, amados hermanos, usted, cuando el estudio se termine, usted busca toda esa cita y la verifica y la comparte, pero le exhorto que usted lea esa cita, amados hermanos. Así, antes de profundizar, amados hermanos, en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, @Octavio Díaz 2661, bendito sea tu nombre, mi canal, y activar las campanitas, hermanos, de notificación. ¿Para qué? Para que YouTube te envíe, más o menos, te avise cuando este estudio salga al aire, bendito sea tu nombre. Te va a avisar si activa la campanita, hermanos. Así que cada vez que nosotros publiquemos un nuevo estudio, YouTube te va a enviar ese estudio nuevo, más o menos. Así, más o menos, que empecemos un nuevo estudio, bendito sea tu nombre. Vámonos a preparar para que usted, amados hermanos, se goce en este nuevo estudio. Así que estemos listos y preparados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema, amados hermanos, de este estudio es la infinita gracia de Dios. Oiga eso. Vamos a estar hablando de uno de los reyes, amados hermanos, Manasés, el hijo de Ezequías, uno de los peores reyes que la Biblia lo señala como el peor, uno de los peores de rebelde. Llevó al pueblo de Judá también a la misma rebeldía, amados hermanos. El pueblo de Judá, los pueblos se sometían a la voluntad de los reyes, amados hermanos, y ellos tenían que seguirlo. Siguieron a este rey en sus malos caminos y ellos cayeron en la tentación, en el mismo hoyo que cayó Manasés. Así vamos a ver que nadie que se arrepienta, hermanos, oiga eso, nadie que se arrepienta se encuentra fuera de la voluntad de Dios para perdonar. Oiga eso, nadie que se arrepienta, hermanos, se encuentra fuera de la voluntad de Dios para perdonar. Más el impío, dice la palabra, si se apartase, oiga eso, de todos sus pecados que hizo, y guardare en todos, igualdad, dice la palabra, mis mandamientos, mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia de Dios, de cierto vivirá, no morirá. Eso sí, tú te lo vas a encontrar, amados hermanos, en Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Tome nota para que después te la lea. Las personas malvadas, amados hermanos, pueden causar, oiga eso, un caos. Las personas malvadas pueden causar un caos en la vida de los inocentes, amados hermanos. Oiga eso.
un malvado puede hacer mucho daño a la persona que no tiene nada que ver. Oiga eso, cómo es la situación. O sea que los inocentes o incluso alterar el curso de una nación y de una manera trágica, mis hermanos. En vista del sufrimiento que causan, tal vez nos preguntamos si alguna vez podrían ser perdonadas a las personas malvadas, pero tiene que arrepentirse para ser perdonado, mis hermanos. Si la persona no tiene deseo de arrepentirse, no va a disfrutar del perdón de Dios, lamentablemente, mis hermanos. Y tiene que hacerlo en su vida. Después de muerte no hay oportunidad. La persona recibe el perdón es en la vida que está viviendo. No después de muerte, ahí no hay nada que hacer. Enfoque, reconocer. No, la persona tiene que enfocarse, reconocer que Dios puede perdonarlo, amados hermanos. Todos los pecados. Oiga, Dios puede perdonar todos los pecados que una persona comete. Sí, siempre y cuando se arrepienta. No después de muerte, amados hermanos. Después de muerto ya no hay nada que hacer la persona. Tiene que ser en vida. Mientras la persona esté viviendo, hay oportunidad de arrepentirse. Hay oportunidad de recibir el perdón de Dios. O sea que eso nos da a nosotros la confianza que Él nos va a perdonar. Alabado tu nombre. El peor, amados, el peor, dice la palabra de Dios, que el peor de los malos, este rey Manasés era el peor de los malos. Oiga eso, la virtud o el defecto, eso no se llama virtud, eso se llama defecto. El defecto que tenía este hijo de Ezequías, que era el peor de los reyes, amados hermanos. O sea que Manasés rechaza su legado. Oiga eso, de Crónicas 33, 1, 8. Manasés era hijo, más hermanos, de uno de los mejores reyes, Ezequías, que pasó por el pueblo de Israel, por allá, por la ciudad de Judá. Manasés era hijo de ese gran rey, amados hermanos. Y aún así, hijo de un buen rey, este hombre salió perverso y malvado. Manasés, amados hermanos. Fue uno de los peores, teniendo uno de los mejores padres de los reyes que surgieron allá en Israel, allá en la ciudad de Judá. Manasés heredó, amados hermanos, un gran legado, dice la palabra. Era hijo de Ezequías. Ezequías era su padre. Había hecho una reforma en el pueblo de Dios. Ezequías había hecho una gran reforma en el pueblo de Dios. Derribó, según las palabras, los lugares altos de la idolatría. Esta gente hacían un muñeco, hacían ellos mismos, lo construían y lo ponían en una altura para que todo el mundo se le hincara y lo adorara. O sea que eso hizo Manasés. O sea, lo que Ezequías derribó y los tumbó, vino Manasés y lo reedificó. Oiga eso, hermanos. Ezequías tumbó todos esos dioses pagano y su hijo vino y lo reedificó y lo levantó. Donde se adoraba, oiga eso, el demonio Baal, uno de los dioses cananeos. Eso hizo este hijo de un gran rey. Manasés levantó este demonio en uno de los lugares altos a Baal. Era uno de los dioses. O sea que Manasés se comportó peor que los cananeos. Y destruyó todos los altares. Oiga eso, vamos a ver. Ezequías destruyó todos los altares y este hijo edificó los nuevos altares. Así, de los dioses falsos que habían levantado los reyes. O sea, los reyes antecesores antes de Ezequías, él los derribó, todos esos dioses. Ahora, después que los derribó, vino Manasés, su hijo, y los reedificó. Oiga eso de la historia. Había restaurado la ciudad de Jerusalén a un nivel de vitalidad espiritual. Eso hizo Ezequías. Ezequías derribó todos los altares, aquellos altares que habían edificado los antecesores de antes de él.
Ahora, después que lo derribó, viene su hijo, después de la muerte de su padre, Ezequías, el rey Ezequías, vino él, comenzó a los 12 años, hermano. Este muchacho parece que no fue, que le tocaron sacerdotes tampoco buenos, perversos sacerdotes que lo guiaron a este hombre, Manasés, porque creció después de los 12 años, comenzó a reinar él y duró 55 años reinando más o menos, y se puso de mal en peor. Manasés tenía 12 años cuando comenzó, oiga eso, a reinar en el pueblo de Judá. Bendito sea el nombre de Dios. Con todo eso, hermanos, este muchacho, oiga eso, en vez de tener el legado de su padre, ignoró el legado de su padre. A reinar sobre Judá. Oiga, Manasés reinó en Judá, reinó durante 55 largos años de este hombre. Pero en vez de continuar el legado que le dejó su padre, Ezequías, alabado sea el nombre de Dios, o sea que no copió, no siguió el camino de su padre y guiar al pueblo a la obediencia, más o menos. Porque en aquellos tiempos, más hermanos, los que guiaban al pueblo eran los reyes. Los reyes tenían, más hermanos, esa responsabilidad de llevar al pueblo a adorar a Dios, dependiendo de clase de rey. Pero esto, no hubo un rey, amados hermanos. Uno de tantos reyes, no hubo un rey que 100% guió al pueblo de Israel. Y ahí está incluido David. Como la dirección contraria al bien que su padre había hecho, según la Crónica 33, 1, 2, ahí se habla de lo que hizo este hombre Manasés. Manasés volvió a levantar, oiga eso, los lugares altos asociados con el culto de Baal. Ofendió a Dios, oiga eso. Cuando nosotros cometemos falta, ofendemos a Dios, amados hermanos. Cuando usted y yo cometemos un delito, estamos cometiendo la falta, ofendiendo a Dios. Aún si nos arrepentimos y cometemos un error, Dios nos perdona, pero Dios quiere que nosotros no continuemos cometiendo de falta en falta, sino que nos arrepentimos, que lleguemos a un arrepentimiento genuino hacia Él y cambiemos de actitud y de comportamiento. O sea que al edificar altares de ídolos, de cananeo, oiga eso, este rey amazonio, en el templo del Señor, oiga eso, ¿dónde llegó este hombre? En el templo, amados hermanos, del Señor, este hombre, amados hermanos, edificó dioses paganos, cananeos. En el mismo templo de Dios llegó este rey, Manasés, a hacer eso, amados hermanos. Lo que ningún rey hizo, este hombre se pasó de las rayas, amados hermanos, Manasés. A edificar altares a ídolos cananeos, más hermanos. El templo del Señor sentó el ejemplo, oiga eso, en cuanto a seguir los ritos de la adoración pagana. Eso hizo este hombre, más hermanos. Oiga eso, que edificó, más hermanos, altares y dioses paganos y lo cogió como hacer culto diariamente, y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tuvo que hacer lo mismo, más hermanos. Porque si no lo hacía, este era un rey perverso y malo, lo mataba. Este hombre derramó bastante sangre de gente inocente. O sea, era un hombre perverso, mis hermanos. Era guiado por el mismo Satanás en el templo del Señor. O sea que ofreciendo, oiga eso, a su propio hijo. Este hombre, más o menos, ofreció como un holocausto a sus propios hijos, lo ofrecía, más o menos, a los dioses paganos. Eso hizo Manasés, sus propios hijos lo ofrecía a los dioses paganos, los quemaba, más hermanos. Mataba a sus propios hijos para ofrecérselo a los dioses paganos en holocausto, la cual era abominable a Dios, porque nunca Dios, más hermanos, aceptó ni mandó a nadie a que quemaran a nadie. Ve, a la única persona que Dios mandó fue Abraham, pero fue para probarlo. Y Dios le avisó antes, cuando Dios vio que Abraham iba a tomar la decisión de sacrificar a su hijo, a Isaac, Dios lo mandó que se parara y que no hiciera eso. O sea que Dios les probó a Abraham, y desde ahí Dios nunca mandó a sacrificarle
hijos, seres humanos, o sea, en holocausto. Nunca hizo eso, mis hermanos. Los holocaustos eran de animales, mis hermanos, los cuales era abominable a los ojos del Señor, mis hermanos. En Jeremías 19, 3, 6, usted va a encontrar esa cita. Se negó a pedir, oiga eso. Este hombre, mis hermanos, parece ser que nunca dobló las rodillas para pedirle a Dios que lo guiara. Parece ser que Manasés nunca buscó a Dios en ningún momento para pedirle perdón a Dios y que lo guiara y que lo hiciera a cambiar de actitud y que lo hiciera a hacer la voluntad de Él. Nunca quiso entrar a hacer la voluntad, estar dentro del círculo de la voluntad de Dios y que lo guiara. Y puso su confianza, oiga, Manasés puso su confianza en diversas formas de brujería. Buscó la brujería, buscó la hechicería, mis hermanos. Este hombre se metió a la brujería también. Oiga eso, un hombre, un hijo de Dios, un rey de Dios, que Dios lo puso, apeló a participar en brujería, en hechicería. Como consecuencia, mis hermanos, no midió la consecuencia de lo que le podía pasar, de aquellos actos de impiedad. Dios se llenó de ira, más o menos, con la actitud de Manasés. O sea, estaba decidido a guiar al pueblo de la manera. Oiga, Manasés tomó la decisión de guiar al pueblo a su manera, no a la manera que Dios quería que lo guiara. O sea que hizo su propia voluntad él en el reinado que duró de los 55 años que duró reinando. Eso hizo Manasés, que gobernó, amados hermanos, a su manera, no a la manera de Dios. Eso es ser perverso, eso es ser persona necia, amados hermanos, persona loca. Alaba tu nombre, bendito el nombre de Dios. O sea que él quería, en vez de seguir los pasos de su padre, en 2 Crónicas 33:3, o sea, nosotros nos preguntamos y pensamos, ¿qué motivó a Manasés, mis hermanos, a actuar de una manera tan malvada y tan perversa? Especialmente si tenemos en cuenta su piadoso legado, el legado que le dejó su padre, vamos hermanos. Él no pensó, en ningún momento en la mente le llegó quién era su papá. En la mente no le llegó nunca que Dios permitió que llegara. Y o sea que él hizo su propia voluntad, no la voluntad de su padre, no el legado que su padre le dejó, ni tampoco hizo lo que Dios quería que hiciera. Bendito es tu nombre. Eso hace la maldad en el corazón del hombre. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted hace una maldad y no se arrepiente, eso se forma de cadena en cadena. O sea que se van formando de cadena en cadena. Cuando viene a ver, la persona está atada completamente, lleno de maldad. Y ese es el peligro. Cuando una persona comete una maldad, tiene que arrepentirse, porque de una maldad viene la otra hasta que se forma una cadena y lo ata a la persona. O sea, y después de ahí no puede salir. Se le va a hacer más difícil salir del pecado que está metido. Bendito es el nombre de Dios. O sea que la maldad se inclina, amados hermanos. Es una inclinación natural en el ser humano. Oiga eso. La maldad es una inclinación en el ser humano. Fueron pocas las ocasiones en la historia, más o menos, fueron pocas las ocasiones en la historia de Israel y de Judá en que encontramos a un líder que guiara, más o menos, a la nación en una relación perfecta, una relación recta con Dios. O sea, ni aún ni el hombre ejemplar, David le falló a Dios, más hermanos, cometió muchos errores de asesinato, de mentira, de engaño, de falsedad, de hipócrita. Todos esos pecados lo cometió David, hermanos. Aunque el mismo Dios confesó que David tenía un corazón parecido al de él, pero aún así, hermanos, David cometió mucha falta, porque Dios le dio una oportunidad grande a David. Porque David, lo que David le pasaba, cuando cometía un error, se arrepentía, pero más adelante cometía otro. Y ahí cometió una falta y se arrepentía, cometía la otra, y así se la pasó, amados hermanos. Dios no quiere que nosotros seamos reincidentes en el pecado. Dios quiere que nosotros nos apartemos totalmente del pecado y que no seamos reincidentes en el pecado. Que seamos personas que estemos dentro del ciclo de la voluntad de Dios, que nos sometemos a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Hasta un personaje como David, vuelvo y le recalco, se dejó arrastrar por la maldad.
David se dejó arrastrar por la maldad. Y cuando cometemos una falta, o sea, la maldad nos va arrastrando, arrastrando. Eso es como una cadena que después no se puede soltarse. Es peligroso, usted está en maldad y en maldad, hermanos hermanos. El corazón de cada ser humano, hermanos hermanos, dice la palabra de Dios, que el corazón de cada ser humano, hay unos impulsos, perdón, permiso hermano. Gracias. En el corazón del ser humano, hermano, hay un impulso que lo arrastra constante, hermano, a hacer lo que le dicte el cerebro, lo que le dicte el corazón. El cerebro le dicta algo equivocado y le manda el mensaje a la mente, hermano, al corazón. Su propia, y cuando viene a hacer, hace su propia voluntad. En vez de someterse, hermanos, a la voluntad de Dios, se aparta de la voluntad de Dios y hace su propia voluntad. Eso fue lo que le pasó a Manasés. Él tenía un corazón, más hermano, impulsivo, un corazón que estaba fuera de la voluntad de Dios. El mal, amados hermanos, porque Manasés mostró ser un hombre malvado, ser un hombre lleno de maldad. El mal que no se rechaza, amados hermanos, hay que rechazar la maldad. Cuando usted comete un error y ese error usted lo ignora y no le hace caso, puede convertirse en una maldad y una maldad trae la otra y cuando viene a ver usted está atado en una cadena de maldad. Bendito el nombre de Dios, que no debemos de permitir dándoselo. Hay que arrepentirse cuando uno comete una falta. A someterse a la voluntad de Dios, tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. El mal que no se rechaza, hermanos, se va multiplicando de día en día. Con el tiempo, cuando una persona, hermanos, está en una posición en que rechaza, hermanos, la autoridad de Dios, oiga eso, no hay nadie, hermanos, que detenga el proceso de su maldad. Oiga eso, cuando una persona rechaza la voluntad de Dios, y ese corazón se llena de maldad, nadie, hermanos, lo hace apartarse de la maldad. Solamente el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, lo puede ayudar, pero hay personas que cometen tanta maldad que el Espíritu Santo se aparta de él. Tenemos un ejemplo de uno de los reyes, que Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él. Y él cayó en el mismo demonio que cayó Manasés en brujería, en hechicería. Este rey cayó en esa maldad también. O sea que había consecuencias de muchos reyes que caían. Porque esos reyes también se desarrollaron en un ciclo que compartían con los cananeos. O sea, usted como creyente, usted no puede participar de la cosa del mundo. Y eso es lo que pasó en el pueblo, allá en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel se codeaba con el pueblo de cananeo, pero aquellos hombres que le tenían temor a Dios se apartaban de las relaciones cananeas, no anduvieron en relaciones íntimas, personales con los cananeos. Algunos sí, y toda esa gente que se unieron y se codearon con los cananeos, cometieron los mismos pecados que hacían, aún peor que lo que hacían los cananeos. Cuando una persona más o menos en una posición en que vuelvo y recalco, en que rechaza la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, mis hermanos, no hay nadie, vuelvo y recalco, que detenga el proceso de la maldad. La maldad ya se va creciendo y se ensaña con esa persona. Manasés, amados hermanos, la maldad lo llevó a corrompir, oiga eso, a Judá, al pueblo de Judá. En 2 Crónicas 33, versículos 9 y 10, usted encuentra esa cita, mis hermanos. En 2 de Reyes 21, 16, usted encuentra esa cita. Manasés guió a la nación en una rebelión, mis hermanos. Oiga eso. Manasés guió a una nación en una verdadera rebelión, o sea, que rechazaban a Dios, mis hermanos. O sea que una rebelión activa, mis hermanos, contra Dios. Constante, rechazaban a Dios. La maldad de ellos sobrepasaba a las naciones paganas, hermanos. Oiga eso, la maldad del pueblo de Judá sobrepasaba, oiga eso, a los cananeos, hermanos. Se comportaban peor que los cananeos del pueblo de Judá en ese tiempo. O sea que Dios había destruido lo que Dios había destruido a los cananeos a causa de ese pecado. El pueblo de Israel, hermanos, cayó en esa tentación
O sea que no midieron consecuencias. O sea que lo que le puede pasar a otra persona, usted, si usted se descuida, usted puede ser la víctima. Tenemos que aprender de la experiencia ajena. O sea, ¿por qué? Una experiencia ajena, Dios le está hablando, ten cuidado que si tú no le haces caso y mira y ignora eso, también tú puedes ser una víctima. No tenemos que apartarnos. A veces Dios permite de experiencia que uno aprenda de la experiencia ajena, hermanos. Porque lo que le pasó a aquel también te puede pasar a ti. Dios estaba a punto de eso, de entregar a Israel el reino del norte, oiga eso. Las manos en la mano de los asirios. Oiga eso. Dios, hermano, entregó a este pueblo a las manos de los asirios. La condición de Judá, el reino del sur, no era mucho mejor que la de sus hermanos de Israel. O sea que el reino del sur y el reino del norte estaban los dos igualitos. Dios los tenía iguales, estaban en la misma balanza, hermano. O sea, estaban peor que el pueblo de Israel. Judá se comportaba peor que el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel más o menos participaba de los asirios, participaba de los cananeos, de los vecinos de Israel. También el pueblo de Judá cayó en esa tentación. Manasés no tenía más o menos consideración a nadie. ¿Por qué? No tenía consideración, porque ni tenía consideración con sus propios hijos. Sus propios hijos se los ofrecía a los dioses paganos, hermano, a los dioses de Asirio, a los dioses cananeos, le ofrecía como un holocausto a sus propios niños, hermano. Eso hizo este rey. Algunas de la vida humana, o sea, no respetó, o sea, que este hombre no respetaba la vida humana. En 2 Reyes 21:16 está esa cita. No solo ofreció sus propios hijos en un sacrificio más o menos pagano, sino que también derramó la sangre de los inocentes en Judá, más hermanos, para lograr sus metas personales. Oiga eso. Hay gente, más hermanos, que acaban con medio mundo con el propósito de lograr una meta, hermanos. Oiga eso. Hay gente que no le importa, la maldad lo lleva a acabar con el mundo entero si tienen que acabar. Aquí hay gente que quisiera acabar con el mundo entero porque está lleno de maldad. Hay que cuidarse de aquella persona que camina en maldad. La gráfica descripción de la sangre que corría, oiga eso, por las calles de Jerusalén. De un extremo, oiga eso, la sangre corría de un extremo a otro extremo. O sea, de la ciudad reflejaba la maldad de Manasés, más hermanos. O sea, oiga eso, corría la sangre como si había sido un río, más hermanos, de tanta gente inocente que mataban. La sangre de los muertos corría como si fuera un río, de un extremo a otro extremo. En las calles de Jerusalén, de Judá, pasó eso en una ocasión con este rey de Manasés, más hermanos. O sea, quien están llenos de maldad, más hermanos, actúan así. Con frecuencia destruyen a los inocentes, hermanos, los cuales son un precioso don de Dios. Los inocentes son es un precioso don de Dios. En la historia está llena de ejecuciones. En la historia está llena, la historia humana más o menos está llena, masiva en las naciones y en los grupos étnicos del mundo, en el mundo entero, más hermanos. La sociedad que no respetan la vida humana, tampoco respetan al creador de la vida. Tenemos ejemplos como Hitler, más hermanos. Hitler fue un criminal, un asesino que mató millones de judíos, más hermanos. Así mismo, porque Hitler estaba lleno, más hermanos, de maldad. Eso hizo este hombre, más hermanos. Manasés, Hitler le quedó chiquito a Manasés, más hermanos, porque Manasés era peor. Manasés mató, más hermanos, millones de gente en todo Israel, más hermanos. ¿Por qué Dios no eliminó, nos preguntamos, a Manasés? Porque Dios, más hermano, es misericordioso. Dios pudo haber eliminado a Manasés en su reinado antes de terminar. Pero Dios le dio oportunidad para que se arrepintiera, a ver si se arrepentía. Y destruyó a Judá. O sea que Dios destruyó a Judá y a la vez a Manasés, más hermanos. Dios es paciente, oiga eso. Su gracia está
al acercarse, amados hermanos, la gracia de Dios está, amados hermanos, acercarse de todas. La gracia de Dios está al acercarse de todas las personas, amados hermanos, de todo ser humano. La gracia de Dios está para todos los seres humanos que la alcancen. No importa cuán malvado sea la persona, o seamos. No importa cuán malvados seamos, la gracia de Dios es tan poderosa, es tan misericordiosa, que los brazos de Dios están extendidos para todos aquellos que se quieran arrepentir. Y eso era lo que Dios, por eso Dios no había matado, no había eliminado a Manasés para ver si el Manasés se arrepentía, porque Dios quería que también Judá se arrepintiera y Manasés, rey. Y ninguno de Dios tuvo que destruir a los dos, hermanos, porque ninguno se mostraron arrepentimiento. Así hay gente, o sea, que se mueren aquí en este mundo y no se llegan a arrepentirse. O sea, él quería que se apartaran, oiga eso. Pero Dios, hermanos, aún así, lo vemos manifestado cuando toca a Manasés y a todo Judá a través de sus profetas. O sea que Dios mandó profetas y les predicó a esta gente y no ignoraron a los profetas, no le hicieron caso a los profetas, más bien los persiguieron a los profetas, aquellos que Dios mandaba para que se arrepintieran y no le hicieron caso, hasta que Dios mismo tuvo que eliminar a Judá y a este rey, hermanos. Él quería que se apartaran de sus malvados caminos, hermanos. Pero como suele suceder cuando al orgullo, esta gente, hermanos, la maldad le lleva a un corazón a ponerle orgullo, a llenarlo de orgullo. La maldad trae orgullo a la gente, hermanos. Lo hace sentirse orgulloso. La maldad pone a la gente a sentirse orgulloso. Y este era un pueblo más o menos que estaba tan malvado y estaba tan lleno de maldad que el corazón de ellos estaba lleno de orgullo y no le dio. Y una gente orgullosa, más o menos, se hace creer que no necesita a nadie, no necesita a Dios ni a nadie. Y así se puso en los corazones del pueblo de Judá y de Manasés. Hay orgullo, amados hermanos, que dice, cuando hay orgullo, ni Manasés ni el pueblo, amados hermanos, prestaron atención al llamado que le hicieron los profetas, a la predicación, o sea, que prefirieron ellos seguir viviendo, amados hermanos, como si su pecado no tuvieran consecuencias. Sí, amados hermanos, cuando nosotros, amados hermanos, estamos acá cometiendo errores y falta aquí y falta allá, tenemos que medir consecuencias, que las consecuencias puedan ser, amados hermanos, dañinas para la persona, como puede ser buena. Pero, amados hermanos, hay que reflexionar, examinarnos cómo está actuando nuestro corazón. Hay que examinar la actitud y el comportamiento que hay en nuestro corazón. Hay que examinar si estamos actuando rectamente o estamos actuando con un corazón malvado. Así que Dios te bendiga. Así que si tu corazón está actuando mal, te exhorto que te arrepientas ahora mismo. Así que si tu corazón está lleno de orgullo, te exhorto que te arrepientas. Porque el orgullo, hermanos, la maldad pone un corazón, engendra orgullo en el corazón del hombre. Así que Dios te bendiga. Tu hermano Octavio Díaz, desde acá de Nueva York, te envía un saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes. Le envío, amados hermanos, una oración a todos aquellos. Padre Celestial, bendice, Padre Celestial, ese mundo que no te conoce, ten misericordia de ellos, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. Mira a ese pueblo, Padre Celestial, que está luchando con el pecado diametralmente, ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, perdónalo en lo que ellos están fallando, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo. Amén. Tu hermano te envía un saludo y un fuerte abrazo. Octavio Díaz, te veo en la próxima semana. Bye, bye. Bendiciones, hermanos. Te amo en el amor de Cristo.